con una maestría en gestión ambiental en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, ITBA. Tiene una larga trayectoria en proyectos relacionados con la sustentabilidad y organizaciones multisectoriales. Actualmente se desempeña como gerente de desarrollo de mercado en la Round Table on Responsibility Soil Association, plataforma de diálogo internacional con sede principal en la Argentina. Bueno, adelante. Muchas gracias. Bueno, tengo un trabajo facilitado por la buena presentación de Ariadna. Nosotros siempre cuando hacemos algún seminario para explicar qué es RTRS y difundir, siempre invitamos a un productor porque siempre decimos que nadie mejor para explicar cómo funciona el estándar, si es difícil, si es caro, cuáles son los obstáculos, es un productor. Pero bueno, siempre damos nuestro apoyo en cuanto a cómo funciona el esquema. Y mi presentación de hoy, sabiendo que venía Ariadna y iba a dar la visión de un productor, era aportar un poco más que es RTRS, que no es solo es un estándar, sino también es una asociación. Hoy a la mañana tuvimos la presentación de Fairtrade, que también nos contaba esta cuestión de asociación civil. Y la verdad es que son asociaciones que son muy interesantes porque son con base mundial, donde participan múltiples partes. En el caso de RTRS está formada por 3 estamentos que la componen, que son productores, industria y sociedad civil. Y esto hace que la discusión siempre sea muy dinámica. Entonces la presentación de hoy apunta a contarles qué es RTRS, mercado, tendencias y oportunidades. Y bueno, y quizás complemento un poco, porque como Ariadna estaba hablando de los 2 esquemas, tanto de ACE y de RTRS, puedo complementar un poco en cuál es la particularidad del estándar RTRS, pero quisiera focalizarme más en cómo funciona la asociación y cuáles son los objetivos. Bueno, como decía, RTRS es una plataforma global, mundial, con más de 180 miembros, pero la oficina principal se encuentra en Buenos Aires, en Argentina. Esto es porque, bueno, cuando empezó la discusión, había una preocupación europea por la producción de soja, los problemas que esto causaba en cuanto a pérdida de biodiversidad, deforestación, principalmente en los principales países productores de soja. Pensaron en instalar la oficina principal en Argentina, en Brasil, y bueno, finalmente se instaló en Argentina. Como decía, está formada por las partes interesadas de la cadena de valor de la soja, incluyendo productores, industria, que incluyen supermercados, bancos, traders, procesadores, y también la sociedad civil. Y la misión es promover que la producción de soja actual y futura sea responsable, esto es, con reducidos impactos sociales y ambientales, y tratando de mantener el estatus económico para el productor, a través de la implementación y verificación de un estándar global y a través del compromiso de las partes interesadas. Estos son algunos de nuestros miembros internacionales y después también voy a mostrar con qué grupos trabajamos en Argentina. Pero bueno, todas estas empresas son internacionales. Y como RTRS trabaja en forma adaptada en cada país, también trabajamos con los miembros locales de cada una de estas organizaciones. Bueno, un poco cuáles son los beneficios de la certificación lo contaba Ariadna, pero bueno, como todo estándar, tiene lo que los productores nos cuentan son principalmente beneficios en cuanto a lo que es eficiencia operativa. RTRS en particular tiene un mercado para la venta de producción certificada, que la producción certificada se puede vender de forma física o a través de una forma virtual que lo llamamos créditos. Entonces hay un beneficio directo en cuanto a lo que es económico, hay accesos a nuevos mercados y hay también muchos programas de financiamiento. Vemos muchos beneficios sociales en cuanto a la motivación del staff. Esta cuestión, RTRS en particular es un estándar que hace mucho foco en la cuestión social. Uno de los principios es relaciones comunitarias responsables, lo cual implica que no tiene que haber conflictos con las comunidades locales, tiene que haber canales de diálogo abiertos con la comunidad, un sistema de quejas y reclamos disponibles, y además al staff
que trabaja en el campo, al estar entrenado, también vemos como que hay una motivación por trabajar y pertenencia a este establecimiento agrícola. Y bueno, principalmente también ambientales, esta cuestión del mantenimiento de la biodiversidad. RTRS tiene un punto, la verdad es que RTRS tiene puntos de conexión con todo lo que hablábamos hoy. Después, a medida que escuchaba hoy las presentaciones, se me iban ocurriendo cosas como, bueno, RTRS, los miembros han decidido que desean conservar especialmente los bosques como un valor particular y un ecosistema particular, pero también estamos en este momento en un programa de desarrollo de mapas para Argentina, en el que el objetivo es no solo que RTRS funcione como estándar, sino que aporte un mapa de cuáles son las áreas que un grupo local, que está constituido por Fundación Vida Silvestre, por Proyunga, por los traders, bancos, distintas organizaciones con el objetivo de guiar la producción responsable de soja en la Argentina. Y ayer justamente estábamos reunidos dialogando por la cuestión de los pastizales y especialmente la posición de Fundación Vida Silvestre, esta cuestión de que eran los últimos remanentes y la importancia de conservarlos, más allá de que en el estándar está específicamente destacado esta cuestión de que para certificar RTRS no es posible tener deforestación luego de la fecha de corte que decidió un grupo, que es mayo 2009. Bueno, RTRS en Argentina, un poco les nombraba a los miembros locales, y se suman todos los internacionales con representación local. La historia de RTRS en Argentina, el estándar se aprobó en el año 2010, luego de la discusión y el diálogo por muchos años con relación a cuáles eran los principios, criterios e indicadores que debía contener un esquema de producción responsable de soja. Luego, bueno, se adaptó a cada uno de los países. RTRS trabaja también con adaptaciones locales, se adaptó para Argentina y el proceso de certificación comenzó en el año 2011. Los primeros productores certificados fueron AGD, Adeco Agropecuaria, Caldenes, Grupo Lucci y Los Grobo, y hemos visto a través de los años un incremento en las hectáreas certificadas. Fue muy importante para RTRS firmar un acuerdo con APRESID, en el que hicimos un acuerdo que se llama de certificación conjunta. Un auditor, trabajamos mucho en lo que es la homologación de los estándares. Como decía Ariadna, APRESID, el esquema de APRESID que es AC, certifica el establecimiento, pero de alguna forma RTRS también. Es un esquema que pone foco en soja por una cuestión de, como contaba, de la historia, ¿no? Esta preocupación de los impactos que estaba teniendo la producción de soja, pero la realidad es que el estándar de RTRS se aplica al establecimiento agrícola y por supuesto que dentro de sus principios e indicadores está el tema de la rotación. No es que es un estándar que favorece el monocultivo de soja, sino todo lo contrario. Pero es un estándar que se dice que aplica soja porque hay este mercado que yo contaba que existe, se traduce en, por ejemplo, cuando un productor certifica X toneladas certificadas de soja, se traducen en X, en esa cantidad de créditos que son vendidos a empresas que tienen un consumo de soja, entonces se genera un mercado para compensar el impacto. Pero el establecimiento agrícola es el que se certifica y es el que, por ejemplo, tiene que cumplir, uno de los principios es cumplimiento legal, aplica al establecimiento, no es que aplica solamente a la parte que produce soja. Bueno, entonces volviendo a la homologación, trabajamos en la homologación de estándares con el fin de que el auditor pueda certificar en una misma auditoría los dos estándares. APRESID aporta esta llegada a los productores, fue muy beneficioso para RTRS, para entender, si bien RTRS está en Argentina, esta cuestión global, multisectorial, puede que generen, que no sea tan amigable un productor, y a partir de APRESID la verdad es que tuvimos un acercamiento mayor con los productores, pudieron entender de qué se trata, así que nos vimos beneficiadas ambas organizaciones porque RTRS, bueno, tiene esta cuestión de mercado, entonces los productores que certifican las dos normas pueden acceder al mercado de venta de producción certificada.
Por ejemplo, y RTRS tiene esta cuestión, bueno, de tener miembros globales. Tenemos empresas que, por ejemplo, Shell fue una que dijo: quiero favorecer a un grupo de productores con la doble certificación. Entonces, bueno, decidió hacer una comunicación y comprarle los créditos de producción certificada a un grupo de productores que tenían esta doble certificación. Esta es la ubicación de algunos de nuestros productores, hay más, pero bueno, por mencionar algunos que están certificados en Argentina. Y bueno, y un poco también quería hablar, ya se habló, la verdad es que fue súper interesante todas las presentaciones de hoy y muchos mencionaron esta cuestión de certificación para qué, y es esta cuestión de que estamos hablando lo mismo, saber que estamos haciendo lo que decimos, tenemos a terceras partes que corroboran esto. Esta cuestión también creo que lo nombró Gustavo de Pastizales, esta cuestión de que no todo el mundo conoce por ahí las especies, pero bueno, sí quizás marcas o sellos que nos permiten identificar con determinadas buenas prácticas, así que de alguna forma es más fácil que nos identifiquen por lo que estamos haciendo bien. Esto a veces puede sonar un poco impactante quizás, pero bueno, un poco estos son los principios de RTRS: buenas prácticas agrícolas, responsabilidad ambiental, laboral, social y cumplimiento legal. Y un poco en Argentina lo que vemos es que buenas prácticas agrícolas estamos avanzados, pero a veces la cuestión de cumplimiento legal no es tan fácil. Y es lo que a veces complica la implementación del estándar, pero bueno, no deja de ser la legislación local la que está complicando que un productor implemente el estándar RTRS. En cuanto al mercado, es creciente, tanto de producción certificada como de venta. Hoy están bastante equiparados. Hay que reconocer que en los primeros años el productor fue el primero que hizo el esfuerzo en entender. Había muchos productores que estaban interesados y con una conciencia ambiental muy importante, sin ningún mercado, como llamamos nosotros, y que no es más que empresas que estén interesadas en comprarle la producción certificada. Y ahora vemos una reacción más fuerte, un compromiso mayor por empresas que están interesadas en formar alianzas con productores. Nos llaman bastante para decir con qué productor podemos formar un grupo, ayudarlos a certificar. Hay casos bien interesantes. Y bueno, Europa, hay que reconocer que Europa es principalmente el que está motivando esta demanda de producción certificada, pero también se suman otros países. Y también es algo que está ocurriendo a nivel corporativo. Por ejemplo, Unilever es un país que está en la vanguardia de la sustentabilidad y lo aplica en los diferentes países. Bueno, las tendencias, esta cuestión de asegurar el origen sustentable de las materias primas, lo estamos viendo cada vez más en las hojas, con el sello de FSC, en la ropa, con que realmente demuestra que hay detrás un algodón producido sustentablemente. En el café es muy común verlo también. Esta cuestión de rastrear las cadenas de principio a fin y de menos tolerancia a las ineficiencias también. Y otra cuestión que vemos, bueno, nosotros estuvimos participando en este proyecto de mapas. Es bien interesante la discusión y bueno, y vemos que los gobiernos también les interesa participar de la discusión. Lo vimos en Salta, esta cuestión de poner un poco más de control a las reclasificaciones de los ordenamientos territoriales. Vemos que hay un interés, no es solo una cuestión privada, sino también gubernamental, de tratar de conservar los ambientes. Y esta es una alianza que se produjo recientemente y es muy interesante. Quería mostrarla como para que vean también algo concreto de lo que está ocurriendo. Pasó recientemente una alianza entre Bayer, Santander, Unilever y Yara, que decidieron aliarse y promover a productores que quieran certificarse en la norma RTRS, con una serie de beneficios para aquellos productores, desde insumos, desde consultorías, entrenamientos, con la idea, bueno, esto mismo, que no sea solamente un esfuerzo del productor, sino una responsabilidad compartida, porque también son las cadenas tanto de insumos, que es una empresa que está vendiendo semillas,
o agroquímicos tienen que tener la misma preocupación de que estén siendo bien usadas que el productor y que la empresa final que está usando, en este caso la soja como insumo. Y finalmente, para terminar, esto es recientemente también el logo RTRS apareció en la bebida Hades de Unilever. Empezó con el logo créditos, este mecanismo que les contaba antes. Cuando un productor certifica, tiene una tonelada certificada, equivale a un crédito. Y cuando logra vender esto, en este caso Unilever, compró los créditos equivalentes a la soja que utiliza para producir Hades y esto lo habilita a poner el logo créditos. Y ahora ya está avanzando en una cadena física. Para poder poner tenemos otro logo que es el de cadena física que requiere un control a través de la cadena desde el productor hasta la planta donde se produce, en este caso Hades, que corrobore que el material de origen es certificado. Y de esta forma tenemos también el logo. Esto es importante para llegar al consumidor. La soja nosotros a veces decimos que tiene muy buena marketing por el lado de la alimentación y también a veces malo por el lado de la deforestación. Entonces, bueno, es bueno también que llegue nuestro logo como para tener un poco más de visibilidad. Bueno, y esto es todo. Muchas gracias.